Ahora, ¿qué nos dice la Biblia concerniente a este personaje? Nos da más referencias. En el libro profético de Daniel, en su capítulo 11, versículo 37, dice que este personaje no hará caso del amor o de la voz de las mujeres. De ese texto bíblico muchos predicadores dan a entender la homosexualidad. Exactamente qué es lo que vio el profeta Daniel para llegar a decir y de la voz de las mujeres no hará caso. No lo dice de una manera explícita qué fue lo que vio. Sin embargo, cuando uno lee el rollo de Isaías, capítulos 2 y 3, menciona algo muy interesante. En el capítulo 2, en su versículo, es el versículo 2, Isaías capítulo 2, versículo 2, menciona que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová. Gran parte del rollo de Isaías es profecía para el tiempo del fin. E incluso el mismo texto lo dice que al fin de los tiempos. En el capítulo 3 de Isaías se habla de cómo Jerusalén, así como la nación de Israel, se ve aquejada por un pecado. Quiero leerles brevemente un ligero texto. Es Isaías capítulo 3, versículo, mm, el versículo 9. Dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay de sus vidas, porque amontonan mal para sí. Cuando uno lee estos capítulos, sobre todo el capítulo 3 de Isaías, habla haciendo una comparativa con los pecados de Sodoma en la nación de Israel, sobre todo en Jerusalén. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, en su capítulo 11, menciona que los dos testigos de Apocalipsis mueren, dice, en la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, dice, donde nuestro Señor fue crucificado. Aquí hay un aspecto a destacar. Egipto era un país donde preponderaba mucho la magia, la idolatría y el incesto. Mientras que en Sodoma se practicaba mucho la homosexualidad, la gula y la falta de hospitalidad. Cuando uno sigue leyendo en adelante en el capítulo 3 del rollo de Isaías, da ciertas características sobre el travestismo y la homosexualidad. Y como este texto menciona, dice que publican su pecado, o sea, no lo esconden. Algo, digo, y no me lo quiero guardar en cuanto a mis palabras. Cuando uno lee los dos libros de Samuel, los dos libros de los reyes, los dos de las crónicas y el libro de Jeremías, viene como el pueblo se aparta de Dios, tanto en lo moral como en lo espiritual. ¿Por qué? Porque los reyes son los primeros en pecar y el pueblo imita a los reyes. Por ejemplo, si un presidente agarra su celular y empieza a tuitear en contra de cierto grupo étnico, ¿qué pasa? Que todos los seguidores de ese líder político comienzan a pensar como él. No les doy nombres, ustedes lleguen a sus conclusiones. Aquí hay aspectos a destacar. Apocalipsis dice que Jerusalén es como Sodoma y Egipto. El libro de Isaías, capítulo 3, habla de la homosexualidad y del travestismo. Daniel nos dice que no hará caso del amor de las mujeres. Nos lleva por una línea, la misma línea. Ahora bien, en nuestros días, la ideología de género parece que se está transformando en la nueva religión. Por ejemplo, en mi país, en México, muchos conocemos a Emiliano Zapata, el líder de la Revolución Mexicana, y sabemos la pintura que pusieron sobre él, una pintura gay en Bellas Artes. Se hizo
escándalo, hubo golpes y hubo hasta lo que no. Lo que pasó con la película de la primera tentación de Cristo, la película de brasileña que pusieron en Netflix y todo el relajo que se hizo. ¿Por qué? Porque para allá vamos. Ahora, si uno sigue leyendo en adelante en el libro de Isaías, menciona que gran parte del género masculino comienza a practicar la homosexualidad. Uno cuando lee el libro del Génesis, capítulos 18 y 19, se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando uno sigue leyendo lo que es el texto bíblico de la destrucción de Sodoma, los ángeles llegan a Sodoma, dice, a la caída de la tarde. Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y Lot estaba sentado a la puerta. Cuando estos personajes llegan, ambos pues ya todo el mundo conoce la historia. Pero el aspecto a destacar es que los hombres de Sodoma querían violar a los ángeles. Al punto que rodearon la casa durante la noche y le dijeron a Lot: Lot, ¿dónde están los varones que están bajo tu techo? Sácalos. Dice, para que los conozcamos. La palabra, donde dice conozcamos, la palabra hebrea original es yada, con Y. Se tiene el sentido de tener relaciones sexuales. Cuando uno lee el Génesis en el capítulo... Es Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice, llegó Adán a conocer a su mujer y ésta dio a luz a Caín. La palabra hebrea es yada. Más adelante, en Génesis capítulo 4, en su versículo 25, dice, volvió Adán a conocer a su mujer y ésta dio a luz a Set. Es la palabra yada, es la utilizada. Es la misma palabra que aparece en el Génesis cuando le dicen los habitantes de Sodoma a Lot, sácalos para que los conozcamos, en el sentido de tener relaciones sexuales. Ese pasaje de sácalos para que los conozcamos, algunas Biblias lo traducen como sácalos para que tengamos coito con ellos. La Biblia latinoamericana dice sácanoslos para que abusemos de ellos. Obviamente este personaje pues ya está entre nosotros, o sea, no nació ayer, o sea, ya tiene tiempo preparándose. Dando a entender todo este tipo de cosas, que hay cierto grado de inclinación a la homosexualidad. Pero, ¿qué pasa si este personaje está casado y tiene 2 o 3 hijos? Para camuflarse. Ahora, me pongo yo mucho a pensar en el Génesis capítulo 3, cuando la serpiente tenta a la mujer. La serpiente llegó sin anunciarse, o sea, no llegó la serpiente y le dijo, hola Eva, soy Satanás, enemigo de Dios, vengo a tentarte y a decirte mentiras sobre tu creador. Uno lee el Génesis capítulo 3 y la serpiente llega y sin anunciarse, ni siquiera dice su nombre, nada más llega y como decimos, escupe el veneno y le dice, ¿es cierto que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del jardín? Por lo cual, este personaje, cuando aparece, llega sin anunciarse. O sea, como la serpiente, o sea, se escurre, llega y comienza a hablar. En el libro de Daniel, cuando habla del cuerno pequeño, dice que se le da una boca y que comienza a hablar insolencia. Otras traducciones lo vierten, comienza a hablar cosas grandiosas. Ahora, por sorprendente que parezca, pero la Biblia nos dice cómo es que este personaje llega. Ustedes lo pueden leer en el libro profético de Daniel. El capítulo es el número 11, a partir del versículo 20. Se los voy a leer de una manera rápida. Dice, en su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será muerto, aunque no con ira ni con batalla.
Ocupará su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Menciona que este personaje, antes de que aparezca, hay un líder político, un rey, así lo describe Daniel, no precisamente tiene que ser de la corona, puede ser un presidente, pero que su rasgo característico es que es un cobrador de impuestos, o sea, le gusta cobrarle a medio mundo. Prácticamente le dice, ustedes aquí no pagan lo suficiente. Y dice que este personaje, dice que es muerto. Hace unos días estuve viendo la palabra hebrea original, creo que era pleagere, no lo recuerdo muy bien, me disculpo, pero se traduce de tres maneras: muerte, vencido o quebrantado. El detalle es de que este líder político es quitado de en medio. No dice quién lo quita, ni dice cómo es quitado, pero dice que es sin ira sin ira ni con batalla. Otras traducciones lo dicen sin ira y sin violencia. Es decir, simplemente ¡zas!, se quitó. Y que el que trata de tomar su lugar es este personaje, el cuerno pequeño, que de pequeño se hizo grande. Y aquí en esta parte menciona que no le quieren dar el honor del reino. Dice, pero que con astucia logra hacerse del poder del reino. Y dice que las fuerzas enemigas, dice, son barridas delante de él. Esto está en paralelismo con la profecía del carnero de dos cuernos, uno mayor que otro. Dice que se levanta desde la tierra de Susa, esto es el actual Irán. Dice, ataca a las naciones del sur, del norte, dice, y del occidente. Y que desde el occidente viene un macho cabrío con gran velocidad, dice, y derrota al carnero, lo destrozó y lo humilló. Ahora bien, uno de los eh, cuernos, o sea, que viene desde el occidente, es el cuerno pequeño que se hizo grande. ¿Y qué es este cuerno pequeño? El que derrota al carnero, es decir, a Irán. Cuando el ángel Gabriel visita a lo que es Daniel, le dice, Daniel, la visión es para el tiempo del fin. La visión es para dentro de muchos días. Por lo cual, cuando vean estas cosas, dice que están destinadas a suceder, sepan que Él está cerca, a las puertas, y que es este personaje el que pone la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Es una imagen de Él mismo, muy similar a lo de Nabucodonosor. La Biblia no da el nombre de este personaje. Dice que es 666. Sin embargo, vamos a quitar el primer 6. La estatua de Nabucodonosor era una estatua de 60 codos de alto por 6 de ancho. Le falta un 6. Les voy a dejar una tarea. Lean la línea genealógica de Adán y vean quién es el sexto patriarca, padre de Enoc. Vean cómo se llama y allí tendrán pues una muy grande respuesta. Cuando se narra la llegada de los ángeles caídos en el Génesis, es en el capítulo 6. Cuando uno lee el libro de Enoc, es precisamente en el capítulo 6 la llegada de los ángeles caídos, que descendieron sobre la cima del monte Hermón e hicieron un juramento de que cometerían una gran maldad.